En la sesión de hoy vamos a resolver el siguiente problema de tiro parabólico. Lo primero por lo que vamos a empezar es leyendo el problema y poniendo los datos. Nos dice un lanzador de jabalina arroja una jabalina con una velocidad inicial de 22 metros por segundo y un ángulo de 45 grados. Entonces lo primero vamos a copiar los datos. Recordar problemas de tiro parabólico, la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y la velocidad inicial nos dice que son 22 metros por segundo, nos dice que el ángulo son de 45 grados y recordar que la altura inicial y la posición inicial, si no nos dicen nada, son 0 metros. Son los únicos datos los cuales, si no nos dicen nada, son siempre 0 metros. La gravedad, en este caso también se conoce como la letra A, de aceleración. Vale, lo siguiente que vamos a hacer va a ser, antes de leer la pregunta, la altura máxima, de como vemos nos da una pequeña ayuda con la formulita. Lo que vamos a resolver es la velocidad en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces empezamos por el eje de las X, que es esto por el coseno del ángulo, y el de las Y, que es esto por el seno del ángulo. Sustituimos los valores que los conocemos, 22 por coseno de 45 y 22 por seno de 45. Esto me sale 15,55 metros por segundo. Y voy a hacer lo mismo para el de la Y y también me sale 15,55. Pasa que cuando el ángulo es de 45 grados da el mismo resultado para ambas velocidades. Ahora lo que procedemos a calcular la altura máxima. En los apuntes también se las di como Imax, es lo mismo. Voy a poner ambas. Y como ya calculé la velocidad por el seno, esa es 15,51, lo que voy a poner es VI. Digo 2G y esto está elevado al cuadrado. Entonces vamos a poner 15,55 elevado al cuadrado, 2 por 9,81. Calculamos 15,55 elevado al cuadrado entre 2 por 9,81. Y me da 12,32 metros. Calculada ya la altura máxima. Recordar siempre poner las unidades al final de todo. Cuando hablamos de altura, hablamos de metros, siempre y cuando la velocidad esté en metros por segundo, que normalmente será casi todos los problemas. Pasamos al siguiente problema, igual que en el anterior, lo primero será poner los datos. En este caso nos dice que la velocidad inicial es de 30 metros por segundo, el ángulo ahora son 35 grados. Recordar, la gravedad es un dato que siempre vamos a conocer, es 9,81. Y la posición inicial y la altura inicial, si no nos dicen nada, es que es 0. Entonces, lo primero, antes de leer la pregunta, el tiempo que tardará y calcular nada, siempre tenemos que calcular la velocidad en X y la velocidad en Y. Es exactamente la misma fórmula que puse en la anterior. Recordar, primero se pone la fórmula y después se sustituye. Ahora vamos a sustituir por los valores que conocemos, 30 por coseno de 35 y 30 por seno de 35, y calculamos ambos valores. Una vez calculados ambos valores, ahora vamos a sustituir en la fórmula. Siempre lo primero es copiar la fórmula, donde pone VO por seno del ángulo, yo ya lo calculé, siempre lo recomiendo calcularlo antes, y en este caso lo voy a poner simplemente con VI. Ahora sustituyo, en este caso la velocidad que tengo que poner es la de la I, y la gravedad es 9,81. Calculo 2 por 17,21 entre 9,81. Eso me sale 3,51 segundos. Ahora, el tiempo se mide en segundos. Pasamos al último problema. En este caso nos están pidiendo por la posición. Siempre comenzar con los datos. He copiado directamente los datos. Recordar siempre que la gravedad y la aceleración es lo mismo. Y las posiciones iniciales, si no nos dicen nada, son siempre 0 metros. Antes de pasar a resolver la pregunta, lo primero que tengo que calcular siempre es la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces, es lo primero lo que voy a hacer. Serían 28 por coseno de 40 y 28 por seno de 40. Una vez calculado las velocidades en ambos ejes, ahora nos pide calcular la posición en un determinado momento. Entonces, aquí voy a poner las formulitas. Recordar que siempre lo primero es que es Vx, V por coseno, esto es un por, T. Vx yo ya la calculé, en este caso me daba 21,45 por el tiempo, que es 2,5.
Esto sería lo calculado para la X. Recordar siempre, primero poner la fórmula y después pasar a calcular con los números. 63 metros. Y ahora lo vamos a hacer lo propio para la Y. En este caso, VO por seno de Y es VI por T menos 1/2 de la gravedad por T cuadrado. Entonces sustituimos, en este caso la VI son 18 por 2,5 menos 1/2 por 9,81 por 2,5 al cuadrado. Metemos todo esto en la calculadora. 18 por 2,5 menos 1/2 por 9,81 por 2,5 al cuadrado. Y esto me sale 14,34 metros. Calculados ya ambas posiciones para un tiempo de 2,5 segundos.